Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Aunque mayo ya inició y con él el periodo lluvioso, han sido pocas las precipitaciones que hemos visto en el país en estos primeros días ya en plena primavera. Y eso, por supuesto, también es resultado de lo que ha pasado en los primeros meses de este año. ¿Cuál es la situación meteorológica e hidrológica del país? ¿Qué medidas se están tomando para enfrentar la sequía que hay en el territorio nacional? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir con la ingeniera Inés María Chapman Guao, viceprimera ministra de nuestro gobierno, el compañero Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el coronel y máster en ciencias Luis Macareño Vélez, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, y el doctor Ramón Pérez Suárez, investigador auxiliar del Centro del Clima del Instituto de Meteorología. Con ellos estaremos compartiendo información de primera mano que usted debe conocer de lo que está pasando con nuestros embalses, de las precipitaciones que tenemos, de lo que se prevé para los próximos meses, de cómo será la temporada ciclónica, bueno, detalles de todo eso y de las acciones que el gobierno ha tenido que acometer para enfrentar la sequía aquí en nuestra mesa redonda de hoy. Antes de entrar en el importante tema de nuestro programa de esta tarde, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. Más 80 muertes ha dejado los ataques israelíes contra territorio palestino, especialmente en la Franja de Gaza, y también ha habido muertos desde la parte israelí después de la respuesta que han dado los palestinos. Aquí están nuestras imágenes y nuestra noticia del día. El ejército israelí ha empezado a utilizar artillería, además de la aviación, como respuesta al lanzamiento de cohetes de las milicias islámicas desde la Franja de Gaza. El número de fallecidos es de 83 palestinos desde el lunes, 17 son niños, hay 7 israelíes muertos también. El conflicto no cesa y cada hora que pasa amenaza con convertirse en una guerra abierta. Ese es el gran temor en este momento. Esta es justo la situación que Biden quería evitar, verse involucrado en un conflicto en Oriente Medio en el que sus antecesores fracasaron como mediadores, y parte de su partido, también hemos visto algunas manifestaciones en la calle, le piden que sea más duro con Israel y que defienda a los civiles palestinos. Luego de 3 días de bombardeos contra la Franja de Gaza que dejaron más de 80 muertes, brigadas de la resistencia palestina atacaron la base aérea de Nevatim de Israel, que alberga aviones de combate F-16. La operación, que había sido advertida por el presidente palestino Mahmoud Abbas, es una respuesta a los bombardeos contra la Franja de Gaza que han causado la muerte de 83 personas, entre ellas 17 niños y 7 mujeres y un anciano. 487 heridos, así como la destrucción de 2 torres de apartamentos y la sede central de la policía. Bueno, una situación sin duda muy tensa la que se está viviendo. Renacen los enfrentamientos incluso en las colonias que han sido ocupadas por los colonos judíos y donde hay población árabe, y allí se están dando enfrentamientos entre familias y la situación está sin duda complicada. Intercambio de artillería entre ambas partes, más de 80 muertos, como se decía, en la parte palestina, unos 6 o 7 en la parte israelí, y la situación continúa tensa allí en el Oriente Medio. Naciones Unidas está intentando una reunión del Consejo de Seguridad sobre este tema, y habrá que seguir estos acontecimientos en las próximas horas. Les propongo entonces entrar ya en el tema central de nuestra mesa redonda de hoy, la situación meteorológica e hidrológica del país y las acciones frente a la sequía. Continúa la sequía afectando a más de 70.000 habitantes en Guantánamo, cuando disminuyen hasta mayo los volúmenes de agua embalsados en el 43%. En estos momentos la presa se encuentra con un volumen de 34.49 para un porcentaje de llenado de 28.70. Como podemos observar, tenemos unas precipitaciones muy pocas, muy escasas, por lo que nos encontramos en un periodo extremadamente seco, donde la principal fuente que ella se alimenta es a través de un trabase, que se llama el trabase del Turco,
que en estos momentos se encuentra deprimido. Cerca de 57 fuentes se deprimen clínicamente a partir del déficit de precipitaciones, por lo que la estrategia incluye la rehabilitación de conductoras y la limpieza de pozos en los municipios Yatera, San Antonio del Sur, Imías, Niceto Pérez y El Salvador. Todas las obras que son de enfrentamiento a la sequía y las eliminaciones de los viajes en pipa tienen toda la prioridad del Instituto y de la Delegación de Recursos Hidráulicos. El financiamiento están garantizados dentro de los planes de inversión y de mantenimiento. Garantizar el abasto y saneamiento del líquido es una de las principales exigencias en el enfrentamiento al cambio climático a partir de la implementación del Plan Estado. En estos momentos, bueno, estamos acometiendo una inversión dividida en dos fases. La primera fase cuenta de 1 kilómetro de tubería que se va a sustituir. Evidentemente la población va a mejorar considerablemente, va a recibir un servicio mejor, con mucha más presión, y vamos a eliminar todo el sedimento, la obstrucción que tiene la tubería en sus interiores. Actualmente 245 comunidades se abastecen por pipas, por lo que el traspaso de acueductos comunitarios resulta una de las soluciones en el plan de mejoramiento, convertidos en red de servicios y sus accesos. Desde Guantánamo, el camarógrafo Ernesto Martínez y Miguel Reyes, especial para la Mesa Redonda. Lo que ocurre en el extremo oriental del país también pasa en el extremo occidental, en varias zonas de todo nuestro territorio nacional. Y por eso me gustaría comenzar esta mesa redonda preguntándole a la viceprimera ministra de nuestro gobierno, a la ingeniera Inés María Chapman Guau, ¿cómo actúa el gobierno frente a una situación como esta, en la que ya nos hemos visto envueltos en varias ocasiones? ¿Cómo se trabaja desde el gobierno para el mejor control del uso del agua en nuestro país? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes y radiovidentes. Gracias, Randy, por permitirnos estar aquí en la mesa redonda informando, como siempre, a todo el pueblo. Bueno, como bien has expresado, habitualmente hemos estado en la mesa redonda, precisamente informando sobre la situación de la sequía y qué medidas se están implementando para mitigar los efectos de este evento extremo. Precisamente el gobierno, el Estado cubano, desde hace muchos años ha implementado un plan de enfrentamiento y mitigación a los efectos de la sequía. Y recordemos que en sequías anteriores, en el año 2003, 2004, 2005, fue en la región oriental. 2010, por ejemplo, fue en la región occidental, principalmente en La Habana. Y ahora estamos viviendo esta, pero anteriormente hubo otras. Desde aquel entonces, en el año 2015 aproximadamente o antes, se presentó un plan para enfrentar la sequía. No solamente la sequía, sino otros efectos extremos del clima. En este plan, que en aquel momento el general de Ejército como ministro del ramo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias precedía la Comisión de la Sequía, se establecieron medidas para enfrentarla. Luego se presentó las medidas a corto, mediano y largo plazo, en los cuales se comenzaron a realizar acciones de inversiones, mantenimientos y por supuesto todo el nivel informativo, en los cuales también están involucrados ustedes y todos los periodistas de nuestro país. Estas medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo se han ido cumpliendo, y es el gobierno el que va rectoreando, supervisando junto a los organismos de la Administración Central del Estado todo lo que va ocurriendo. Aquí está establecido un sistema de trabajo que semanalmente se realiza un chequeo cada sábado con los organismos de la Administración Central del Estado. Participa Recursos Hidráulicos, por citar algunos ejemplos, la Defensa Civil, el Instituto de Meteorología, el SIGMA, el Ministerio de la Agricultura, Cuba, el Ministerio de Energía y Minas y otros organismos que, además de ser altos consumidores, participan en propiciar las soluciones a los problemas. Cada semana se informa sobre la situación meteorológica, qué medidas hay que adoptar. A veces no solamente sequía, a veces también es que es posible hay previsión de alguna inundación, alguna lluvia local, etc. A partir de eso se adoptan decisiones que son inmediatas o las que ya están en el plan trazados para seguir ejecutando. Cada semana se va chequeando, rinden cuenta los organismos, rinden cuenta también los territorios, no solamente desde la parte de elevación de recursos hidráulicos, sino también de los gobiernos provinciales, y a su vez
se especifica qué otras cosas hay que hacer, porque en la medida que pasa el tiempo hay medidas que hay que perfeccionar, hay que sumarle otras medidas para poder seguir trabajando en función de erradicar esta situación que afecta tanto a la población, a la economía y al medio ambiente. Además de eso, está también todo el sistema del Plan Integral de Desarrollo Hidráulico, en lo cual se integran muchas de estas inversiones. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos rinde cuenta al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y al Consejo de Ministros. Recientemente se realizó un chequeo del tema de los trasvases del Programa Hidráulico Nacional, que fue aprobado muchas de las nuevas medidas y fue presentado también a través de la televisión, todo un reportaje acerca del mismo. Y también hay un sistema de los macroprogramas donde se va chequeando no solamente los programas integrales, sino también proyectos que se llevan a cabo para enfrentar distintos aspectos del medio ambiente y que tienen que ver con el cambio climático. Ahí está el Plan de Estado, la Tarea Vida, está el Plan de Estado de la Nueva Agenda Urbana, la Tarea Vida por el SIGMA, la Nueva Agenda Urbana por el Instituto de Planificación Física, porque todo tiene relación. Esto es un ecosistema que asegura el desarrollo económico del país. Y por eso hay que cuidar también la naturaleza y todos los efectos que puedan pasar. Con estos macroprogramas, que tienen varios programas y proyectos, también se le da seguimiento a este tema de la sequía y los efectos que provoca la misma. Hay un plan también que tiene la SOS del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otros grupos empresariales que precisan también cómo se comportan los altos consumidores. Y también los grandes derrochadores, porque puede ser que sea un alto consumidor y no sea un gran derrochador, claro, pero a veces coincide. Y sobre esto también hay que trabajar para ir solucionando los problemas que están. De forma general, cuando se presentó esta vez el plan de enfrentamiento a la sequía de este año 2020, se decidió por el presidente de la República y primer secretario del partido, el compañero Díaz-Canel, y el primer ministro, el compañero Marrero, que se presentara este plan al Comité Ejecutivo. Luego irá al Consejo de Ministros para darle seguimiento también. Esta es la última precisión que tenemos, y se decidió que se presentara, que se comunicara al pueblo qué estaba ocurriendo, a pesar de que fuera el mes de mayo. Estamos en un momento en que realizábamos habitualmente los meteoros, ¿recuerdan eso? Pero bueno, estamos en tiempo de pandemia y tenemos que cuidarnos mucho todos, y por tanto hay que alertar a la población de que se adopten todas las medidas para asegurar el adecuado uso racional y productivo del agua y prepararnos también para otros periodos. De forma general, esto es lo que realiza el gobierno. Esto es una continuidad de lo que realizaba el comandante en jefe, el general de ejército, y periódicamente se va chequeando. Se incluye también, como decía, el chequeo de la ejecución de los trasvases. ¿Por qué? Porque tiene una proporción adecuada para poder respaldar la economía del país con la producción agrícola. Es parte de las estrategias de mitigación y de enfrentamiento. Y es muy importante esta estrategia de mitigación, que bueno, las generaciones futuras, como siempre digo el general de ejército, los van a agradecer. Por tanto, es algo importante y forma parte de este plan de mitigación y enfrentamiento a la sequía que lleva a cabo el Estado cubano. Y podremos ver a lo largo de esta mesa redonda cómo esas inversiones, que muchas veces se van hablando de ellas, pero no se ve el impacto, cómo de alguna manera concreta pues han permitido disminuir el impacto de una sequía como la que hemos estado viviendo en los últimos meses. Una situación que, como decíamos, bueno, veíamos imágenes de Guantánamo, pero está en todo el país. Así pasa también en Camagüey, una región que está sufriendo también el impacto de la sequía y donde se toman decisiones también para enfrentar este fenómeno. La sequía afecta con fuerza a la provincia de Camagüey. Notables son las afectaciones en el abasto de agua. Hoy debemos decir que de manera general del total de los embalses se encuentran al 45,6% de llenado, unos 551,5 hectómetros cúbicos, y en el caso de los de abasto de población están a un 54,6. Hay que decir que hay lugares de la provincia muy complicados, como es el caso del tramo C116A y C116B de Santa Cruz del Sur, que es lo que abarca la zona de Cándido González y Haití, donde se han adoptado medidas excepcionales
con relación a la limitación del bombeo. La situación actual hace que la Delegación de Recursos Hidráulicos en Camagüey tome una serie de medidas para contrarrestar los efectos y continuar con el plan de desarrollo. Poner en explotación nuevos pozos, restricciones en horario de bombeo, en aseguramiento de agua con pipa a las poblaciones afectadas, que tenemos ya, se nos ha incrementado, tanto las que teníamos de manera permanente, que siempre se les tienen agua, como otras a partir de los efectos de la sequía o de la nitrificación, como es el caso de la zona de Sibanicú, Vertiente, donde los efectos se han hecho sentir con mayor énfasis. Hemos prestado particular atención a todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de las producciones de alimentos. Mantenemos en medio de esta situación una atención, diríamos, priorizada a todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la pandemia. La carencia de recursos como el combustible es otro factor que mella sobre posibles soluciones rápidas. Se combinan los efectos de la sequía con lo que todos conocemos, la situación económica global, y junto a ello el recrudecimiento del bloqueo. La estrategia del ahorro y uso racional del líquido es fundamental para disminuir las consecuencias que trae la sequía. Desde Camagüey, Roberto Carlos Serrano, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos meses del 2020, estos primeros meses del 2021? ¿Cuál es la situación hidrometeorológica actual del país? Sobre eso quisiera conversar ahora con el doctor Ramón Pérez Suárez, investigador auxiliar del Centro del Clima del Instituto de Meteorología. Doctor Ramón, ¿cómo está la situación? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cuáles son los impactos que está teniendo la visible falta de lluvia en el país? Sí, muy bien, Randy. Ante todo, dar las buenas tardes a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. En efecto, en los últimos 5 meses ha habido un déficit de precipitaciones muy grande, un comportamiento muy malo de las precipitaciones que han traído, por supuesto, una situación crítica en nuestro país. Voy a presentarte brevemente un resumen del análisis realizado al terminar el mes de abril por parte del Sistema Nacional nuestro de Vigilancia de la Sequía, o sea, del Instituto de Meteorología. Y precisamente voy a empezar por el mes de abril, donde se puede observar que hemos llegado a tener un 88% de todo el territorio nacional con déficit en las precipitaciones. Y ese 88% está distribuido con un 23% de áreas o de déficit severos y extremos, o 35% moderados y 30% débiles. O sea, es una situación verdaderamente muy seria, independientemente de que solamente estamos hablando de 5 meses del periodo poco lluvioso. Cuando entra el resultado del mes de abril y lo adicionamos a febrero y marzo, y hacemos una mirada de lo que ha ocurrido en cada uno de los trimestres, diciembre, enero, febrero, hasta el presente, febrero, marzo y abril, nos damos cuenta entonces que las áreas con sequía meteorológica se han incrementado extraordinariamente. Hay una gráfica que podemos observar ahí que prácticamente estamos en un 90% del área ocupada por sequía meteorológica. Hay que diferenciar entre la sequía meteorológica, la agrícola y la hidráulica. Y esa es una situación verdaderamente difícil. No es peor porque en el mes de noviembre llovió. Fue un noviembre atípicamente bien lluvioso. Exactamente. Si nosotros observamos en la siguiente imagen, en el gráfico de arriba, o sea, el mapa de encima, hacia el lado superior izquierdo, aparece febrero y abril y ahí vemos perfectamente el 88% del territorio ocupado por déficit y por sequía meteorológica. Si vemos el noviembre-abril, nos da la impresión de que solamente hay un área alrededor de La Habana, Mayabeque, Matanza, Artemisa, en el que hay déficit de precipitaciones. Pero eso es porque incluye el mes de noviembre, que llovió mucho. Llovió más de lo normal en el mes de noviembre, independientemente de que antes de noviembre habíamos tenido un periodo lluvioso bastante bueno. Noviembre no fue como 200% de la media, ¿no? Aproximadamente. Y la última imagen que está debajo, el último gráfico que está hacia la izquierda, da la impresión de que no pasa nada, porque es el gráfico desde mayo del año pasado hasta abril del presente.
Por tanto, el gráfico más importante en este momento es el superior izquierdo, que es el que nos da la situación de sequía meteorológica que tenemos en este momento y que lleva, por supuesto, un enfrentamiento importante en nuestro caso. Sí, los últimos 5 meses ha estado todo el tiempo, Ramón, por debajo de la media histórica de esos meses. Han estado por la media histórica de esos meses y no solo por debajo de la media histórica, sino que a veces muy por debajo de la media histórica, muy en particular. Entonces, gracias a noviembre, entonces. Muy en particular el mes de abril, que también tiene mucha importancia, igual que el comienzo de mayo, porque además se incrementan las temperaturas y se incrementa la evaporación, que eso es otro tema que a veces no nos percatamos, de que la evaporación también es importante. Y lo que ocurre en abril, por supuesto, es muy serio. Ahora bien, hay una parte de este problema que es qué va a pasar ahora, que es lo que podemos esperar. En este mayo y en lo que viene hacia adelante, en esa temporada lluviosa, ¿no? Vamos a empezar por mayo. En realidad, los pronósticos no son malos. Los pronósticos son favorables. Al menos desde el punto de vista climático. Ahora bien, vamos a empezar por el mes de mayo. Estábamos esperando unas precipitaciones cercanas a lo normal, muy próximas al valor medio histórico, que es lo que quiere decir cercano a lo normal, con la excepción de la región central, en la cual estaba previendo que las precipitaciones pudieran estar por encima de lo normal en esa área, que va, por supuesto, Villa Clara y Cienfuegos hasta la provincia de Camagüey. Acá ha pasado ya el primer tercio del mes y no han sido muchas las lluvias. Sí, lo que pasa es que estamos precisamente esperando que, debido a la situación que la circulación atmosférica ha estado mostrando, hay que recordar que hemos estado bajo los efectos de un evento de La Niña, oscilación del sur. Entonces, aunque lloviera normal en mayo, podía haber un retraso del comienzo de las precipitaciones. Estuve hace un rato mirando algunos pronósticos estos de corto plazo, da la impresión de que aproximadamente a partir del día 20 habría un incremento de las precipitaciones. Por supuesto, esos pronósticos tienen un nivel de incertidumbre un poco amplio, pero dan una idea general de que puede haber un comportamiento mejor para finales de mayo. Ahora bien, tenemos el pronóstico de mayo-octubre, que es el periodo lluvioso, que normalmente lo dividimos en 2 etapas, o sea, un primer trimestre y un segundo trimestre. El primer trimestre de mayo a julio y el segundo de agosto a octubre. En ese primer trimestre esperamos un buen comportamiento, muy cercano, pero ligeramente por encima del valor medio histórico. Esa es una buena noticia. Y en el segundo trimestre esperamos todavía un comportamiento un poco mejor. Fundamentalmente en la región occidental del país, que sí puede superar en un 10% aproximadamente el valor histórico para ese trimestre en la región occidental. Eso ayudaría a recuperarnos un poco de estos meses intensos de sequía, entonces. Evidentemente la recuperación está en lo que pueda llover durante todo el periodo lluvioso. En la realidad no hay otra forma de recuperar el agua que dejó de caer en este periodo poco lluvioso. Esa es la situación, esa es la perspectiva que tenemos en este momento. Dentro de esos meses lluviosos, por supuesto, se incluyen los meses de la temporada ciclónica. Se incluyen los meses de la temporada ciclónica. Y de la temporada ciclónica hablaré a continuación, pero antes quiero expresar de que a veces combinamos ciclones con sequía. Y a veces tenemos una región del país en sequía y una región del país ocupada por el impacto de un ciclón tropical. Y en algunas ocasiones una sequía intensa termina con un ciclón tropical y grandes precipitaciones. O una tormenta local también, sí, nos ha pasado. Una tormenta local, pero bueno, el área que ocupa la lluvia de un ciclón tropical es mucho mayor. Ahora bien, estos valores que están aquí no son muy superiores a la media, excepto la región occidental entre agosto y octubre. Y bueno, la temporada ciclónica. Ante todo, en el caso de la temporada ciclónica, quiero expresar que lo que voy a explicar aquí es el pronóstico de la temporada ciclónica del Instituto de Meteorología de Cuba. ¿Por qué digo eso? Porque evidentemente la meteorología no tiene frontera. Hay otros centros, no muchos, solo unos pocos, todos de países desarrollados, que
hacen pronósticos de temporada. Ayer en nuestra mesa nosotros mostrábamos algunos de lo que estaban diciendo los centros de investigación norteamericanos, etcétera, que dan una temporada intensa. Es una temporada activa, intensa. Así, efectivamente. Esto comenzó aproximadamente hace 3 décadas atrás en la Universidad de Colorado. Después la NOAA de Estados Unidos pues lo adoptó como el pronóstico oficial de los Estados Unidos, pero hay otros centros como el Tropical Storm Risk que hace también este pronóstico para el Océano Atlántico, y hay pronósticos también para el Pacífico. Ahora, ¿qué pronosticamos nosotros? Bueno, nosotros estamos haciendo este pronóstico hace mucho tiempo, hace aproximadamente más de 2 décadas que hacemos el único que se hace en el Caribe y uno de los pocos en el mundo realmente. Sí, efectivamente, así mismo. Ahora, la temporada ciclónica será activa. Será activa señalada por la formación de 16 ciclones tropicales, que no incluye las depresiones tropicales ni los organismos subtropicales. Solo tormentas tropicales y huracanes. De esos 16, 8 podrían alcanzar la categoría de huracán. Están repartidos en 10 en el Océano Atlántico, 3 en el Golfo de México y 3 en el mar Caribe. Es una cifra grande, es una temporada ciclónica que por supuesto está prevista por encima de los valores medios históricos, aunque en los últimos años... Los últimos años han sido bastante activos. Desde 1995 estamos viviendo una era de mucha actividad ciclónica, basado fundamentalmente o como consecuencia fundamental del incremento de la temperatura superficial del mar en el Océano Atlántico, que es un cambio natural que ocurre cuando cambia la circulación oceánica cada cierto tiempo en cada uno de los océanos. Ahora, agrego lo siguiente: las probabilidades de que se origine o intensifique al menos un huracán en el Caribe y de que uno de procedencia del Atlántico entre en esta área es de aproximadamente el 60 y el 70% respectivamente. Y eso nos lleva a lo más importante de nuestro pronóstico, que es el peligro de que Cuba sea afectada al menos por un ciclón tropical, que es alto ese peligro. Ciclón tropical que puede ser una tormenta tropical o puede ser un huracán. Da un 85% de probabilidad. Y de que nos afecte un huracán, estoy descontando aquí las tormentas tropicales, entonces un 45%. Hay que tener también presente cuando se utilizan las probabilidades de que hay que tener idea de que esa probabilidad del 45%, que parece baja, es superior a la frecuencia climatológica de afectación a Cuba de al menos un huracán en un año determinado, que es del 35%. Por tanto, desde el punto de vista relativo, ese valor de probabilidad es alto. Es de mucha importancia. Quizás alto sería todavía un valor superior al 50%. Pero bueno, estamos hablando de un 85% de posibilidad de una tormenta tropical, 45% de un huracán. Hay mucha probabilidad. Exactamente. Tenemos una situación verdaderamente compleja también desde el punto de vista de la temporada ciclónica. ¿Cuáles son los factores? Bueno, en primer lugar hay que decir que en qué nos basamos para hacer este pronóstico. Primero, en el conocimiento de los expertos que lo han realizado durante época, una acumulación de conocimiento a partir de las investigaciones realizadas, los estudios realizados, y de 2 métodos de trabajo de carácter estadístico, uno estadístico sinóptico y el otro es un tipo de método de modelo analógico en el cual comparamos cómo se comportó la circulación atmosférica en marzo y abril y si esos comportamientos son favorables para una posterior actividad ciclónica bien activa. Ahora, ¿cuáles son los factores? Primero, la temperatura del mar. Como expresé con anterioridad, la temperatura del mar, aunque este año no se muestra tan alta como en otros años anteriores, de todas maneras es lo suficientemente alta y se espera que durante el periodo de la temporada ciclónica sea más alto. En segundo lugar, el hecho de que si bien el evento de la Niña, oscilación, el sur, que es favorable a la formación de ciclones tropicales, ya cesa, se espera entonces que se mantengan anomalías frías en el Pacífico, y eso pues en definitiva favorece también el desarrollo de la formación de ciclones tropicales y de su intensificación en la cuenca del Océano Atlántico. Y en tercer lugar, porque realmente cuando se analizaron el comportamiento de la circulación atmosférica, pues nos percatamos de que son comportamientos que se asocian a
posteriores incrementos de la actividad ciclónica durante esta temporada. Y por último, ahí en pantalla aparecen los nombres de los ciclones que esperamos para este año, o sea, los nombres que tomarían los ciclones que se formen en el presente año. Aquí, bueno, como dato curioso, pues está el hecho de que se elimina, se acordó en la región, pues eliminar la utilización de las letras del alfabeto griego cuando haya muchos ciclones, que se pase de la cantidad de... Que empiezan con otros nombres, entonces. Que empieza con otros nombres. El año pasado recuerdo que por poco pasamos el alfabeto griego completo también. Bueno, es que el año pasado tuvimos un récord demasiado grande. O sea, una cosa extraordinaria el pasado año. Creo que no se me olvida nada, solo algo que me pidió el director que le transmitiera, y es que ante esta situación, tanto climática como la situación de la temporada ciclónica, nuestro sistema de observaciones, de vigilancia, todos los sistemas nuestros de vigilancia, tanto el del tiempo como el del clima, pues están dispuestos para enfrentar la situación que se presente y dar todos los avisos oportunos que debemos dar a las autoridades del país, y muy en particular a el Estado Mayor de la Defensa Civil. Una situación sin duda complicada, primeros 5 meses del año con pocas precipitaciones, sequía en todo el país, sin embargo previsión de una actividad bastante notable, intensa, con los ciclones en la segunda parte del año y valores que pueden ser buenos en el ámbito de las lluvias y ayudar a recuperar un poco la situación del país. Nuestro saludo a todos los compañeros del sistema del Instituto de Meteorología en el país, especial al compañero Celso, que quería estar con nosotros hoy en la tarde, pero bueno, ha estado bien representado. Creo que hay información importante que está a disposición de nuestro pueblo y que nos permite aquilatar, bueno, qué acciones hay que tomar y las que se han venido tomando frente a la situación en la que estamos viviendo ahora mismo de sequía en el país. Siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. El municipio Tercer Frente de Santiago de Cuba cuenta con una de las obras hidráulicas de mayor impacto en la provincia en los últimos tiempos. La estación de bombeo Vegas de Limones contribuye a mitigar los efectos negativos de la sequía y beneficia a más de 10.000 habitantes de la cabecera municipal Cruce de los Baños. Estas personas anteriormente se abastecían de agua mediante un sistema de gravedad enclavado en el río Filé, que en periodos de sequía provocaba serias afectaciones. Extensos ciclos de 40 a 50 días fueron reducidos de 3 a 7 días desde su puesta en funcionamiento hace 1 año y medio. Tuvimos la posibilidad también de rehabilitar algunas redes en Cruce de los Baños que nos permitieran disminuir los ciclos de entrega, disminuir el tiempo medio de servicio, así como también disminuir un llamado que está haciendo la máxima dirección del país, acá también en el territorio, que es la eliminación del tiro a agua en pipa y el incremento de la población servida por redes. Ejemplo de ello son 48 viviendas del reparto San Rafael, que ya cuentan además con metrocontadores de agua para un mejor control del recurso. Anteriormente pasábamos mucho trabajo con el agua y en ocasiones no había combustible para traernos el agua con la pipa y en otros estaban secos los embalses, y a partir de que se instaló el nuevo acueducto, ya todos hemos sido beneficiados y bueno, el pueblo, el barrio se siente feliz con este nuevo acueducto. El sistema de acueducto repercute también en la vida socioeconómica del municipio. Nosotros tenemos un policlínico, que es el policlínico del área de salud de Cruce de los Baños. Ellos demandaban gran cantidad de agua y nosotros gran cantidad de combustible para poder suplir el déficit de agua de ellos en su institución, y hoy ese problema está resuelto, un policlínico que está a final de red. Y hoy tienen un ciclo que ya a partir de ese periodo que dijimos hace 1 año, 6 meses, está resuelto el problema de esa institución. Así en otras instituciones. De ese precioso líquido depende la vida. Es por ello que desde Santiago de Cuba, la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos diseña e implementa estrategias eficientes para beneficio de la población, aún en las comunidades más intrincadas. Osvaldo Monterrey y Rocío López Pardo para la Mesa Redonda. Bueno, Santiago de Cuba, una provincia que tuvo una situación bien difícil, recordamos, pues en la década pasada, y que hoy, con sus dificultades, pero puede enfrentar en mejor situación una sequía como la que estamos viviendo. Y eso es parte también
del manejo de riesgos que hace el país frente a fenómenos de la naturaleza como este, del que estamos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Y ahí, pues, elemento vital en toda esa concepción y en toda la unificación de acción de la nación lo tiene el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Con nosotros está el compañero Luis Macareño Belli, segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil. Y me gustaría, Macareño, que nos hablara precisamente de esa concepción de los planes de reducción de riesgo que tiene el país, cómo está dentro de esos planes concebido el enfrentamiento a fenómenos como este de la sequía y cómo se maneja un riesgo como este. Sí, buenas noches a los televidentes y radioyentes. Quería precisar algunos detalles que para nosotros son muy importantes y que constituyen parte del trabajo que, como decía la viceprimer ministra Inés, venimos realizando hace años junto a meteorología y a recursos hidráulicos. Si me permite, vamos a decir primeramente que este fenómeno evidentemente influye en la situación sanitaria, higiénico-sanitaria, que es muy importante. Influye también en la producción y rendimiento en el sector agropecuario, que además está amenazado por plagas en los cultivos y enfermedades en los animales, que es muy importante. Y condiciones de surgimiento y rápida propagación de incendios en áreas rurales, en especial en áreas forestales. Ya vimos lo que sucedió por allá, por el Parque Humboldt. Por lo tanto, se impone hacer un manejo de riesgo eficiente para poder mitigar el impacto de este fenómeno. Que, por supuesto, el otro mensaje muy importante, que hay que tratar el periodo poco lluvioso con el mismo rigor con que tratamos la temporada ciclónica. Eso quiere decir que hay que puntualizar los planes y los aseguramientos, hay que actualizar los planes y los aseguramientos, y además también hay que preparar a toda la población para este fenómeno y a todos los organismos que forman parte de nuestras instituciones. Como hemos podido observar, hay un mensaje muy importante. Recuerdo que hace años se hablaba de los huracanes para una parte del país y no para toda la parte del país. Esto sucede igual con la sequía. Antes el occidente los huracanes y el oriente la sequía, y eso ha cambiado totalmente. Pero que no solamente se puede manifestar con frecuencia e intensidad en la región oriental, ya estamos viendo que es en todo el país que puede ser. Y los huracanes también. Y los huracanes también. Y los huracanes también. O sea, estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, es importante que todos sepamos que en cualquier lugar del país son zonas sensibles de suceder esto. De ahí también es la importancia de la vigilancia permanente sobre algunos elementos que no se ven rápidamente, pero que con el tiempo sí pueden darse. Y que estamos hablando de los procesos de aridez, que es muy importante, y de la salinización de nuestros terrenos, de nuestras tierras que están previstas para las áreas de cultivo. Por tanto, esa influencia puede condicionar los escenarios futuros y tenemos que prepararnos desde ahora como se viene haciendo. En el tratamiento de la sequía estamos trabajando muy mancomunadamente el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto de Meteorología y nosotros en la elaboración y perfeccionamiento del procedimiento operativo para los decisores y productores en el tema de la sequía intensa en Cuba, cómo funciona este sistema de alerta temprana en la sequía intensa, que es muy importante para nosotros. Ahorita cuando se habla de Santiago, recuerdo que en Santiago se hizo por primera vez el sistema de alerta temprana para la sequía. Y después, posteriormente, se ha ido extendiendo con los esfuerzos nacionales hacia otros lugares del territorio nacional. Igual que el sistema hidrometeorológico en varias regiones del país, que ya se viene también trabajando desde hace años. Ahora, damos cumplimiento a todos los acuerdos que el grupo de control, o sea, de dirección del aprovechamiento de los recursos hídricos, que como dice la viceprimer ministra, sábado por sábado hay una reunión para el análisis de todos los acuerdos y además para el control de la mitigación de las vulnerabilidades de todo tipo, organizacionales, estructurales, las proyecciones para las nuevas inversiones que nos permitan mitigar el riesgo futuro, y eso es un trabajo muy sistemático que se hace. Tenemos que reconocer también
que junto al esfuerzo del Estado cubano hemos tenido el acompañamiento de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, de los sistemas, o sea, de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y de algunas organizaciones no gubernamentales, porque hemos adquirido algunos medios y recursos para la vigilancia, para el sistema de vigilancia y alerta temprana, y algunos tanques, o sea, depósitos para población afectada. Pero la producción nacional ha estado también ahí presente. O sea que agradecemos esto porque sencillamente ellos ven el esfuerzo que hace la nación y cooperan con ese esfuerzo y los resultados están. Entonces pudiéramos resumir, que es muy importante. Bueno, aquí estamos hablando de plantas desalinizadoras, estamos hablando de plantas potabilizadoras también, que hemos contado con esa... Que se han ido además poniendo en los últimos años un grupo de ellos importante. Y que esa ubicación no ha sido como quiera. Eso ha sido desde un primer momento por el resultado de los estudios de las áreas de mayor riesgo y que tienen que ver también con el desarrollo local, que es muy importante. Y eso se ha hecho de esa forma. O sea que nada ha sido improvisado, sino que ha sido muy rigurosamente estudiado. Entonces, pudiéramos resumir como factores clave para una gestión eficiente, una gestión de reducción de riesgo de desastre eficiente, varios de ellos. En primer lugar, el fortalecimiento del sistema de alerta temprana. El doctor Ramoncito ahorita se refería a varios tipos de sequía. Aquí estamos hablando a partir de un análisis integrado de la sequía meteorológica, hidrológica, agrícola y el impacto socioeconómico y ambiental que tiene este fenómeno. O sea, que eso es lo primero. Y cuando hablamos de alerta temprana, estamos definiendo, en primer lugar, que es un proceso integrado de vigilancia, análisis, como ya se ha hecho, el pronóstico del peligro, las variables, la evaluación de sus variables y el riesgo y la difusión de todos los avisos que son necesarios, de la orientación a la población con el fin de asegurar, porque muchas veces estamos hablando de medidas que tenemos que persuadir a la población mediante la información oportuna para que cooperen y cumplan con todas las medidas que se están indicando que son necesarias a tomar para no agravar la situación en un momento determinado. Porque aquí estamos hablando que pueden producirse muchas pérdidas que afectan directamente a nuestra familia. Y por eso es que hay interés en que estén bien informados para que no haya ningún tipo de este problema. Eso es parte. Este es un proceso, exactamente, este es un proceso de comunicación. Otra de las cosas fundamentales es el manejo adecuado de los recursos hídricos, que tanto insiste el Instituto de Recursos Hidráulicos. Solucionar los factores que limitan el empleo racional, que eso además es un problema también en muchos momentos organizacionales, para evitar el agotamiento de las fuentes de abastos de agua, que es importante. Y por supuesto que siempre en ese grupo hemos analizado los indicadores de consumo de agua, para que cada cual en su sector y en la gestión que tiene que hacer productivo de servicio, haga el análisis adecuado de un uso racional del agua sin gastar más allá. Y por supuesto, la implementación con objetividad de las medidas en los planes de reducción de riesgo de desastre, que es muy importante también en los territorios, en las entidades y en todos los tipos de instituciones, partiendo del resultado de los estudios de riesgo. Estamos hablando del resultado de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Fíjense la concatenación que hay con todos los macroprogramas y los proyectos, que todo es transversal para que pueda tener una sola salida final y lograr el mismo objetivo. Y aquí estamos hablando que todo esto contribuye a otro propósito, que es precisamente una salud, que lleva también una gran estrategia y que esto no está alejado, todo lo contrario. Yo quería resaltar algunos elementos porque hay veces que la población no conoce los esfuerzos que hace el Instituto de Recursos Hidráulicos en una etapa que para nosotros es prevención, porque estamos en una etapa constante de prevención, además de los preparativos que podemos hacer. El incremento de la repoblación forestal, sobre todo en las obras hidráulicas, para evitar el efecto de la evaporación. Eso es un trabajo que se viene realizando. La eliminación de los salideros en las conductoras, que es importante también y se viene realizando, y en la red de distribución. El control riguroso de las fuentes superficiales. Aquí estamos hablando de todo tipo de fuentes que en definitiva tenemos que protegerlas no solo de lo que pueda suceder, sino también de las contaminaciones que puedan. Y las cuencas reguladoras, o sea, las cuencas subterráneas reguladoras, de acuerdo a la recuperación. O sea, no sobreexplotar mucho, sino lo necesario. El cambio de áreas de cultivo
porque también se ha trabajado con la agricultura, en todo lo que tiene que ver con el cambio de cultivo, que requiere mayor volumen de agua, a lugares donde hay disponibilidad, o sea, y productos también, cultivos que deben de estar en otros lugares dedicados a eso. Hay otras cosas más, como la construcción de aljibes para aprovechar las lluvias, etc. El impacto de la sequía conlleva restringir los plazos de la entrega de este recurso y además el incremento de medios de transporte para la distribución de agua. En cuanto a los incendios rurales, que es muy importante. Sí, que es un tema que la sequía contribuye sin duda a que se proliferen los incendios, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de elevar la percepción de riesgo con los incendios. De acuerdo con las estadísticas de la Jefatura Nacional del Cuerpo de Guardabosques de Cuba, en los 5 últimos años han habido 326 incendios promedios anuales. 326 promedio anual. Promedio anual, con 4.500 hectáreas afectadas. Hay que señalar que la campaña de incendio comienza el 1 de enero y termina el 31 de mayo, que es el periodo más crítico, pero los meses de marzo y abril son los peores en este sentido, donde más se originan estos fenómenos. En la actualidad, en esta campaña actual, ya vamos hasta ahora, hasta el cierre de la información de hoy, de las 12 del día, por 343 incendios con 3.500 hectáreas afectadas. Sí, más que el promedio. Más que el promedio. Y hoy se mantienen activos en ese cierre 9 incendios. De ellos, 2 combatiendo y 7 controlados. Controlado significa que ya no se va, que con el trabajo que se está haciendo, se evita que se siga propagando hacia otros lugares. Ahora, lo importante aquí es lo siguiente. En las evaluaciones y análisis sistemáticos que hace la jefatura del Cuerpo de Guardabosques, hay causas que son recurrentes. Estamos hablando de que el 29% de estas causas son quemas. Quemas para la preparación de tierra, para los restos de cosecha, para limpiar los potreros, cunetas, caminos. Y se hace sin las medidas de seguridad. Y también quemas de desechos industriales. Se extiende entonces. Hay un 21% que son de cazadores y pescadores furtivos. Hay un 19% que es de fumadores y transeúntes. Y la circulación de vehículos y matachispas es un 19%. Estas son medidas preventivas que se tienen que cumplir. Ahora, es importante señalar que para la respuesta a estos incendios se hace un gasto grande de recursos, comenzando por el combustible, porque es combatir los incendios no solamente con las herramientas manuales, sino que ya aquí entran los medios ingenieros, el transporte, carros cisterna, incluso la aviación de helicóptero como se ha empleado. O sea que eso es importante. Y por supuesto también medidas para la protección de la población y algunos recursos que es necesario. Por eso debemos concientizar que la prevención es mucho más barata, menos costosa que la respuesta. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Y de eso depende en muchos lugares de aspectos organizacionales. Y además que no solo está el hecho del impacto hacia la población. El propio Parque Humboldt, por ejemplo, es una riqueza natural de este país. Tuvo afectaciones y así pasa en estas circunstancias, ¿no? Precisamente hay que continuar prestando la atención a las áreas protegidas. Precisamente, porque estas áreas protegidas debemos conservar todo lo que es la diversidad biológica que contienen y además los recursos naturales, históricos y culturales que están asociados a esos lugares. Por último, quería señalar que insistimos en la necesidad de cumplir las medidas de prevención, como la construcción y mantenimiento de trochas cortafuegos en las áreas forestales, que muchas veces no se hacen y por eso nos pasan estos problemas, la propaganda gráfica sobre las medidas preventivas en lugares de mayor peligro, con señales, etcétera, el completamiento de los medios de equipo y el entrenamiento de las fuerzas para una respuesta rápida, como está previsto por el Cuerpo de Guardabosques, en un área de 5 hectáreas, no permitir que el incendio siga creciendo, darle la respuesta oportuna como ellos hacen. Lo otro también tiene que ver con el perfeccionamiento de los métodos y las vías para la detección temprana de los incendios, el surgimiento de los incendios, para precisamente garantizar una oportuna respuesta. Estos son los elementos fundamentales. Aprovecho para decir, porque también la viceministra primera se refirió, este meteoro tiene una característica muy particular. Estamos en condiciones de lucha contra la COVID, pero tenemos que lograr, porque cumplimos además 35 años de creado el ejercicio meteoro.
Y es importante señalar que se deben realizar con las características propias de cada lugar acciones que no comprometan la situación epidemiológica, pero que sí resuelvan problemas, porque atrás vienen los huracanes. Y entonces nos podemos seguir complicando. Entonces, con todo el rigor que lleva el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias previstas en el plan de enfrentamiento, en plan de control de este nuevo coronavirus, pero sí trabajar con todas las posibilidades que hay, que se puede hacer. Lo único que hay que ser riguroso en el cumplimiento de las medidas de protección individual de cada persona. Una situación sin duda que tiene la atención de todo el país, de todas sus autoridades y que conlleva planes de enfrentamiento y a planes de reducción de riesgo. Por un lado, como se decía, cómo hacer para que la sequía hídrica no impacte directamente en la población, qué medidas hay que tomar, pero por el otro lado, cómo actuar frente a la posibilidad incluso de provocar incendios que tienen un impacto directo también en la naturaleza y en el ser humano en particular. El país y en la sequía. El país ha ido adoptando medidas estratégicas para el enfrentamiento a la sequía. Y dentro de esas medidas se hablaba ahorita aquí, lo decía la viceprimer ministra, el tema de los trasvases, que han sido pues acciones estratégicas del país, una voluntad extraordinaria la que se ha hecho para poder desarrollar ese tipo de obras que requiere de mucha ingeniería y también de mucho esfuerzo constructivo para poderlo hacer. La voluntad hidráulica que comenzó el comandante en jefe Fidel Castro ha seguido después con estas obras impulsadas por el general de ejército Raúl Castro y que en Holguín en particular son una solución importante para ese territorio. La sequía entorpece a ratos la producción agrícola de esta región de Cuba y el abasto de agua se ve limitado por la escasez del recurso tras los bajos índices de precipitaciones en los primeros 5 meses del año. Sin embargo, la voluntad hidráulica del país se empeña en acercar el líquido donde más hace falta para minimizar las consecuencias del clima. Nosotros en el tema de los trasvases ya tenemos realizado un volumen grande de obras que en estos momentos podemos decir que están mitigando los efectos de la sequía. La primera etapa del trasvase este-oeste, que garantizó el abasto de agua a la cabecera provincial de Holguín y al polo turístico del norte holguinero, es una realidad. Ya el agua desde la presa Mayarí llega tanto a Holguín como cabecera provincial, como al polo turístico del norte holguinero, que en el año 2004 se vio muy afectado por el tema de la sequía. Este megaproyecto hidráulico atraviesa por la tercera de 6 etapas que comprende la ejecución de un trasvase que beneficiará a los cultivos y llevará agua a cientos de miles de habitantes. Tenemos la ejecución de la presa Levisa, que va a lograr trasvasar 80 millones de metros cúbicos de agua, y a la vez en otros trasvases como en el norte-sur, que ya se comenzaron a hacer actividades, también va a lograr mitigar parte de los efectos de la sequía, porque se van a poner bajo riesgo más de 8.000 hectáreas para los cultivos en esa zona. Y la parte del centro-este también estamos trabajando para eliminar la restricción en la presa Felicidad, que eso nos va a aportar más de 20 millones de metros cúbicos de agua, y estamos trabajando también en llevar el agua. Ya hoy mismo, hoy se está trasvasando agua desde la presa Sasa hasta Ciego de Ávila, que eso, como es lógico, va a lograr una mitigación también de los efectos de la sequía en esa zona de Ciego de Ávila, que tiene muy buena tierra. La obra figura como una de las más colosales del siglo por su dimensión y por el nivel de impacto en la población y la economía del país. Desde Holguín, Aníbal Rodríguez y Aliuban Moreira, especial para la Mesa Redonda. Bueno, obras extraordinarias que han permitido enfrentar de una manera mejor. Ojalá en el 2003 los holguineros hubieran tenido estos trasvases y no había a lo mejor que haber llevado aquellos trenes de agua que había que llevar hasta allá, hasta Holguín, para poder enfrentar la situación de sequía que vivió ese territorio junto al resto del oriente del país. Pero, ¿qué complejidad tiene la sequía que estamos viviendo hoy? Me gustaría que el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos nos ayudara a entender un poco el contexto en el que estamos. ¿Qué hace diferente esta sequía del 2021 que hace complejo su manejo? Bien, Randy, un saludo para todos los televidentes y radioyentes. Como tú expresabas, esta sequía tiene características diferentes a la sequía que hemos vivido anteriormente, porque es una sequía que ocurre en medio de la pandemia. Y como expresaba la viceprimera ministra y el coronel, nosotros desde la Política Nacional del Agua
Una de las prioridades, o sea, la cuarta prioridad de la Política Nacional del Agua es gestión de riesgos asociados a eventos del clima. Y precisamente la sequía es un evento del clima que ya conocemos. Y quería comenzar diciendo que las cosas que vamos a expresar tienen que ver con las afectaciones por sequía. Pero hay otras afectaciones que hoy tenemos que afectan el abasto. Y antes de entrar aquí te explicaba la situación, por ejemplo, que tenemos hoy en la capital, que es la provincia donde más afectados tenemos por la sequía, pero que a partir del día de ayer, que ocurrió un disparo eléctrico, hubo roturas en la conductora, trabajamos durante toda la noche, a las 5 logramos comenzar a arrancar todos los motores de la principal cuenca de la capital, a las 7 de la mañana ya estaban bombeando todos los equipos, volvió a ocurrir otra avería eléctrica y tuvimos otra rotura. Y ahora se está trabajando intensamente para lograr en horario de la madrugada restablecer el servicio. Y eso complejiza la situación. Ayer por la mañana amanecimos con 8.000 personas afectadas por las redes en la capital. Y hoy amanecimos con más de 300.000 personas, que son eventos que se nos dan, que no tienen que ver con la sequía, pero que complejizan la situación de la sequía. Se añaden a ese impacto de la sequía. Habíamos decidido a partir del lunes llevar a 3 días Cerro y 10 de octubre. Precisamente ayer le tocaba a la víbora el tercer día y ocurrió esta avería. Y las personas realmente cuando se le corre el ciclo y no se le puede dar en ese día, complejiza mucho la situación. Pero estamos seguros que con el concurso de todos los que están trabajando y la intensidad que se está haciendo bajo la dirección del partido y del gobierno y todos los factores, como en otras ocasiones, estaremos mañana brindando el servicio. Ahora, nosotros, dentro de la pandemia, lo primero que le hemos dedicado tiempo es a garantizar la salud de nuestros trabajadores. Porque el servicio que nosotros brindamos tiene que ser diario y los trabajadores, de los 37.000 trabajadores que nosotros tenemos, 27.000 se mantienen trabajando en las entidades por las características que tenemos. Como en todo el país, durante el 2020, nosotros tuvimos 567 trabajadores solo aislados y 49 hospitalizados. Ya en este 2021 hemos tenido 3.258 aislados, 170 hospitalizados y hemos tenido que lamentar 4 fallecidos, 2 de La Habana, 1 de Artemisa y 1 de Guantánamo. Y en muchas ocasiones, ¿por qué complejiza la situación? Porque hemos tenido que paralizar obras por la pandemia, hemos tenido que entrar y salir en distintas provincias a partir de la situación epidemiológica y eso complejiza la situación. El otro elemento que tiene que ver con esta sequía, que no ha sido en anteriores sequías con la profundidad ahora, es el recrudecimiento del bloqueo. Y yo te comentaba que hay veces que por las redes o algunos compañeros plantea que nosotros magnificamos los efectos del bloqueo. En el caso específico nuestro, voy a poner algunos ejemplos que son reales y que nos afectan mucho. Primero, el asedio a los proveedores para que no negocien con Cuba. Segundo, la persecución de que los recursos que vamos a importar no tengan más del 10% de elementos que sean americanos, que eso dificulta mucho las cosas. Tercero, que tenemos, hay veces, recursos en puertos, o sea, que no dependen de financiamiento, que los tenemos, y se demoran mucho para poderlos trasladar porque ninguna naviera quiere tocar puerto cubano. Y ahora se ha añadido no solo las navieras, ahora tienen que los contenedores, también los contenedores que toquen puerto cubano tampoco pueden tocar puerto en Estados Unidos. Y eso complejiza y demora todas las operaciones. Materias primas para nuestra fábrica que podemos adquirir aquí en América, la estamos adquiriendo hoy en Europa y en Asia. Y todo esto nos encarece todas las operaciones entre un 30 y un 40%. O sea, quita posibilidad de comprar recursos y de destinar dinero para mejorar la situación. O sea que esas son cosas reales. El otro problema que es atípico en esta sequía es que estamos garantizando el agua diaria a los centros hospitalarios y a los centros de aislamiento, que son más de 690 en el país, que eso en otra sequía no lo hemos tenido así. El aumento normal del consumo de agua, porque las personas, una de las medidas es lavarse las manos continuamente y aumenta el consumo. Y un elemento que lo tenemos ahora
y que en otras sequías no ha sido con las mismas características, es que nosotros en el año 2007 hicimos la revolución energética y sustituimos el 53% de los equipos de bombeo. Pero nos quedó un 47% sin sustituir. Y de ese 53% ya llevamos 14 años de explotación. Y en no todos los casos es por los años de explotación. También hay que decir que no siempre le damos el mantenimiento adecuado y que no siempre mantenemos la disciplina tecnológica a la hora de operar los equipos, porque son realidades que tenemos. Todo eso hace que la sequía, como te decía, sea más compleja en estas condiciones. Son manejos que hay que hacer para poder enfrentar, y usted me comentaba incluso de cosas que se han adquirido y que estaban previstos llegar en enero y todavía a esta altura no han podido llegar por los barcos o por las decisiones del gobierno norteamericano de persecución. Eso impacta directamente en la solución de problemas de la población. Pero también frente a eso se buscan soluciones dentro del sistema de recursos hidráulicos y dentro del sistema con el concurso de otras instituciones del país, lo que está pasando precisamente con esos motores de bombeo que ya llevan bastante tiempo de explotación y que hay que seguir reparando. Y bueno, Bernardo Espinosa nos tiene un trabajo para la mesa redonda sobre ese esfuerzo que se está haciendo para asegurar en medio de estas complejas condiciones que haya pues disponibilidad de los equipos de bombeo en todo el país. La calidad hídrica resalta en la gestión hidráulica. Proyectos con presupuestos millonarios aseguran un abasto sin riesgos para la salud. 11 plantas potabilizadoras han sido rehabilitadas en los últimos 12 meses. Las inversiones beneficiaron a más de 255.000 habitantes de todo el país. En las plantas potabilizadoras lo que hacemos es tratar esta agua, le bajamos todos sus parámetros físico-químicos, y cuando hablamos de parámetros físico-químicos estamos hablando de turbiedad, estamos hablando de color, estamos hablando de pH. También se eliminan los microorganismos. Cuba posee 84 plantas potabilizadoras. Este programa continúa en el 2021. Es un proceso costoso. Una planta potabilizadora nos puede costar a nosotros fácilmente, es decir, al país, entre 3 o 5 millones de divisas. Ya muchos de los componentes que se importaban se están realizando aquí con la industria nacional. Y cuando hablo de estos componentes estamos hablando de los filtros, que es donde ocurre uno de los procesos más importantes. La eliminación de pérdidas en conducción destaca en presupuestos anuales de mantenimientos e inversiones. Es un frente en la gestión de acueductos en el que todavía resta mucho por hacer. En el 2020, 32 kilómetros de conductos fueron sustituidos. Esos trabajos favorecieron el servicio a unos 56.000 habitantes. La industria nacional se suma a esos proyectos. Sus producciones sustituyen compras en el exterior, elemento que permite reducir financiamientos de importación y agiliza cronogramas. Para una ciudad cabecera de municipio, provincia o comunidad rural, es indispensable el completamiento de la totalidad de sus unidades de bombeo. Cuando estas faltan, pueden ser miles las personas afectadas. Se traduce en pipas de agua, en combustible, en falta de servicio. Casi 700 bombas procedentes de todas las regiones del país fueron rehabilitadas. Al recuperar las piezas y comprar solamente las piezas de repuesto para ensamblarlos aquí en el país, esto nos provoca un ahorro de casi 700.000 euros. Cuba, en momentos de tensiones financieras y económicas, sin descuidar el enfrentamiento a la COVID-19 y bajo el férreo bloqueo imperial, reafirma la voluntad política de la revolución para asegurar el derecho a un recurso que es vida. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, frente a los problemas, la búsqueda de soluciones, ese concepto de emanciparnos por nosotros mismos pasa también en este sentido en el ámbito tecnológico, cómo seguir buscando soluciones desde la industria nacional a estos desafíos que tenemos por delante. Pero se hablaba ahorita del impacto que está teniendo pues la sequía climática
y eso pues también se refleja en la sequía hídrica. ¿Qué está pasando, presidente, en los embalses cubanos en este momento? ¿Qué situación tenemos en el país con la sequía hidráulica? ¿Qué acciones ha habido que tomar para enfrentar este desafío? Bueno, Randy, como explicaba el doctor, tuvimos un mes de noviembre muy lluvioso y por eso algunos de los datos que se van a reflejar nos dicen la intensidad de la sequía que hemos tenido a partir de diciembre. De diciembre a abril ha llovido el 54% de la media, o sea que es severamente seco este periodo. Y el periodo seco ha sido más seco todavía. Severamente seco. Si cogemos de enero a marzo, llovió el 48% de la media. Y si cogemos de enero a abril, ha llovido el 43% de la media. Y como tú decías, todavía en mayo ha llovido hasta hoy el 49% de la media para estos 12 días. Bueno, como explicaba, la perspectiva es que llueva. Ahora, en el occidente ha llovido el 30% solamente. En el centro, el 35%. Y en el oriente ha sido un poco más beneficiado, el 62%. Hay 122 municipios con categoría seca. De ellos, 47 moderadas, 35 severas y 40 extremos. Y un municipio con categoría húmeda sola en el país, que es Fran País, en Holguín. En el caso de los embalses, en este periodo ha disminuido el 20% de lo que tenían acumulado los embalses. 282 hectómetros más que lo que normalmente debían disminuir. Y hay un grupo de provincias que es donde han ocurrido los mayores descensos. Camagüey, Santi Espíritu, Granma, Pinar del Río, o sea que es donde están los principales polos arroceros, es donde mayor cantidad de hectómetros han disminuido. Ahora, el llenado nacional de los embalses es de un 59%. Como decía, los embalses tuvieron un elevado por ciento al cerrar el mes de noviembre. 2 provincias con llenado superior al 75%, solo 2 provincias en el país, Cienfuegos y Santiago de Cuba. 6 provincias con llenado inferior al 50% y una con llenado inferior al 25%, que es La Habana. Estamos hablando de las situación más difícil. Ahora, 101 embalses con llenado inferior al 50% de su capacidad, de los 242. 46 con llenado inferior al 25% de la capacidad. Por eso, cuando vemos el llenado total, eso no se distribuye espacialmente en el país. Y entonces, si vemos la lluvia de noviembre a diciembre, el país está al 106%, pero influenciado por noviembre, como se explicaba anteriormente. Ahora, también tenemos que explicarle a la población que los embalses que abastecen la población hoy están al 67%. O sea que voy a explicar que raras excepciones, hoy se garantiza el abasto de agua a la población con los embalses. Para el riego del arroz están al 57% y también se garantiza el balance de agua para asegurar la campaña del arroz. Y para la caña están al 62% y también se garantiza el balance de agua para estos cultivos. O sea que es algo positivo que tenemos el agua suficiente para garantizar el balance de los principales renglones de la economía. Eso gracias, como tú expresabas, a la visión que tuvo el comandante en jefe, después el impulso de general de ejército y el chequeo que actualmente sigue haciendo la dirección del país. Y hay algunos comentarios, estamos siguiendo comentarios en las redes, y por ejemplo, hay comentarios que dicen, ¿por qué se invierte en los trasvases y no se invierte en otro lugar? Y ahora mismo estábamos analizando 3 situaciones difíciles con el abasto. Felton, que va a comenzar una nueva unidad, y ya tenemos un proyecto a gravedad desde la presa Mayarí. La ciudad de Mayarí, que se abastece con más de 10, casi 14 estaciones de bombeo, consume energía, ya tenemos un proyecto para darle agua a gravedad. Y ahora tenemos una situación también en segundo frente con la presa Mícara, y también estamos viendo un proyecto para darle de Mayarí. O sea, que la visión de Fidel, de general de ejército, de impulsar esas obras, es muy lógica, porque donde tenemos agua tenemos la posibilidad entonces de poder
llevarla donde no hay. Y llevarla donde no hay. Claro. O sea, porque en la red hay veces que se lo que ha cambiado en el desarrollo agrícola de esa zona, en toda la cosa ya de producción de en alimentos. el caso de muchos cultivos como la caña, el arroz, la caña, los rendimientos, por ejemplo, en la caña sobrepasan las 90 toneladas por hectárea. Y hay provincias que no alcanzan el 32. No alcanzan ni 30. El arroz, más de 6 toneladas. En esa zona. En esa zona. Que nunca fue productora de arroz. Que nunca fue productora. O sea que hay resultados y en los cultivos varios se estaba avanzando y estamos seguros que también se van a obtener los resultados que se esperan. Ahora, en cuanto al agua subterránea, porque hay muchas provincias que dependen del agua subterránea. Ciego, por ejemplo. Hay de los principales 101 cuencas, 60 están en descenso, 34 están estables y 7 en ascenso. 89 en estado normal, 10 en estado desfavorable y 2 en estado crítico. Las 2 que están en estado crítico están en el sur de Camagüey y otra en Holguín. Ahora, en el caso específico de La Habana, Arigonabo está desfavorable, ya está muy desfavorable. Descendiendo con respecto al mes anterior 39 centímetros. Cuenca Sur está normal estable, es la única cuenca de La Habana que está normal estable. Vento desfavorable descendiendo y Jaruco desfavorable descendiendo. Ya te decía que Arigonabo está en estado muy desfavorable. Y esta es una cuenca que quiero explicar porque esta es una cuenca compartida que abastece a 3 municipios de la capital, pero también abastece a 3 municipios de Artemisa. Y también hemos estado monitoreando las redes y cuando han salido los trabajos que se están haciendo en La Habana, hay muchos comentarios en las redes que se están haciendo obras para beneficiar La Habana y no para beneficiar los municipios de Artemisa. Y cuando se interviene en una cuenca, la cuenca es compartida y los beneficios son para las dos provincias. Y quería aclarar eso porque también en las redes que lo estamos siguiendo han existido esos comentarios. A propósito de eso, presidente, yo le propongo ver un material que tenemos de Artemisa, sobre lo que se está haciendo en Artemisa, para después hablar sobre el tema de La Habana. Vamos a ver este material. Artemisa es una de las provincias del país que cada día incrementa los efectos de la sequía y a la par que la vegetación va perdiendo su verdor, también los mantos subterráneos acortan su caudal con consecuencias negativas en los sistemas de bombeo de agua potable a la población. La cuenca de Arigonabo exhibe hoy sus niveles más críticos de los últimos 20 años. Se encuentra en un nivel de 21,73 metros, lo que le hace situarse en una zona de estado muy desfavorable en su gráfico de control de balance. Esta cuenca, su objetivo es el abasto al consumo humano, tanto de la capital como los municipios San Antonio, Bauta y Caimito. Hoy la cuenca cuenta con 100 días de cobertura de posibilidad de entrega de agua y tiene un volumen disponible de 31,5 hectómetros de 155, que es la capacidad total de la misma. Ante este complejo escenario por las escasas precipitaciones, en Artemisa se buscan soluciones alternativas. Donde estamos hoy enclavados, que es Los Lombillos, la batería de Pozos San Antonio, hemos tenido que hacer interconexiones con pozos de la agricultura, como es el caso de Clara Estrella y Santo Tomás, pozos que hoy están dándole uso también al abasto de la población, alternando con la agricultura. En San Antonio, o sea, en toda la cuenca, ha nacido el balance de agua con restricciones, no es el uso, a partir de la disponibilidad que tenemos, no se ha podido hacer el uso completo con todos los agricultores, hemos trasladado cultivos a otras zonas, hemos estado planteando agricultura con riego secano acá en el municipio. Esto nos queda solo enclavado aquí en San Antonio. También estamos ya en Caimito trabajando en busca de alternativas. Estamos pasando también esta misma situación en Bauta, porque la provincia hoy se muestra en un estado bien desfavorable con el tema de la cuenca Arigonabo. El cambio climático es un fenómeno que pone en alerta a la humanidad y donde la prevención y el ahorro son palabras claves para la supervivencia humana. Desde Artemisa, Alexander Sos y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Entonces, Antonio, esta situación, ¿cómo está impactando en la población? ¿Qué impacto directo tiene en el abasto de agua en el país? ¿Y qué está pasando en particular aquí en la capital? Bueno, Randy, como expresaba la viceprimera ministra, tuvimos una sequía 2003-2005, donde tuvimos 2 millones de personas afectadas, sobre todo en el oriente. Después tuvimos una sequía 2009-2011, donde tuvimos 1.600.000 personas afectadas. Una sequía 2014-2017, que fue en el centro y fue sobre todo en Ciego Ávila, que hubo que paralizar todas las máquinas de riego de la Cuba, una situación muy crítica, y ahí tuvimos 1.355.000 personas afectadas. Y ahora con esta sequía 2020-2021,
tenemos 475.000 personas afectadas. Es decir, que a pesar de que es en todo el país, es menos que lo que afectó en Oriente aquella vez. Es un 25%. Esto ha sido posible por todas las obras que se vienen ejecutando y la voluntad del gobierno cubano de ejecutar las obras. Por ejemplo, este año tenemos 3.000 millones en inversiones y 2.000 millones en mantenimiento. O sea que eso es la voluntad y todo lo que se ha venido haciendo. Si no, hoy tuviéramos más afectados que los 2 millones que tuvimos en la primera sequía. Ahora, las fuentes y obras de captación están afectadas en todas las provincias, en unos lugares con mayor intensidad y en otros con menos. La provincia que mayor cantidad de personas tienen afectadas es la capital, está Artemisa, está Santiago de Cuba, está Camagüey y está en Guantánamo. Y ustedes han visto que todos los trabajos que se han puesto se están haciendo acciones. Por eso no me voy a detener en todas las obras que se están ejecutando, que te puedo asegurar que en todos los lugares del país se están haciendo obras, ya sea por inversiones o por mantenimiento. No hay ningún lugar del país, ninguna provincia, que no se estén ejecutando obras. En el caso específico de La Habana, ya te comenté la situación que tienen las cuencas. Sin embargo, las personas que reciben agua en pipa va disminuyendo todos los años. Y tenemos un fuerte compromiso para lograr que este año eliminemos las personas que se abastecen permanentemente con pipa y que solo nos quede para cuando hay interrupciones eléctricas. En el caso específico del canal de Vento, hoy está en 0,50 y está aportando 241 litros. Y tenemos que estar bombeando aguas de Cuenca Sur para inyectarle al canal de Vento. Eso ha sido posible por la interconexión que se ha logrado de todos los sistemas. Ya logramos, con lo que estamos interconectando de la Cuenca Sur con Arionabo, tener todas las fuentes principales de La Habana interconectadas. Y ahora mismo, antes de salir para acá, estamos viendo una operación para el cerro que le toca hoy cada tercer día, ver cómo movemos desde Cosculluela y poderle dar al cerro. Entonces, repartir el agua que tenemos en diferentes lugares y tienen que entenderlo todos los municipios que tenemos que darle a los más afectados. Eso nos da la posibilidad, ha sido una exigencia también del presidente de la República, insistir en que se interconecten todos los sistemas. Lo estamos haciendo en todas las provincias. Eso lo que ha permitido a minorar el impacto en zonas importantes de la capital. De la capital. Y entonces, hay un grupo de obras que se están haciendo en La Habana, se están ejecutando, y un grupo de medidas que son de regulación de metraje en la cuenca Arionabo para beneficiar tanto a La Habana como a Artemisa. Pero también te puedo asegurar que hemos estado con los dos presidentes de OSDE, con la viceprimera ministra, dando reuniones en Artemisa, al igual que en La Habana. Eso con las principales autoridades del gobierno y del partido en Artemisa y en la capital. Y también tenemos un trabajo hecho para buscar nuevas fuentes de abasto tanto para Artemisa como para la capital, ya sea de agua superficial, sea de agua subterránea, reuso de agua residual, en el caso de la capital, y desalinización del agua. O sea que estamos buscando nuevas alternativas que vamos a presentar en el mes de junio al Comité Ejecutivo y que después se tomarán las decisiones necesarias. Y hay un intercambio muy estrecho con las autoridades de la capital. Terminando de vernos ahí en la tarde, usted estaba reunido ya después con el primer secretario y el presidente del gobierno, el gobernador de la capital, precisamente viendo la situación que tiene hoy puntualmente, ¿no? Hay un elemento que son medidas de regulación y de ahorro. Como expresado el general de Ejército y el presidente de la República, nosotros la principal fuente que tenemos es la del ahorro. En el año 2011 perdíamos el 58%, pero hoy perdemos todavía el 42%. Si nosotros no perdiéramos tanta agua, hoy no habría que buscar nuevas fuentes, ni tendríamos que hacer nuevas inversiones, pero hoy perdemos agua en conductoras, en redes, hoy perdemos agua en la cisterna, y ahora voy a poner un ejemplo, hoy perdemos agua en los tanques elevados y perdemos agua en el interior de los centros de trabajo y de la vivienda, aunque sabemos que la situación con los herrajes es bien difícil. Solo voy a poner un ejemplo. Tenemos hoy más de 5.000 salideros en el país, con una incidencia muy fuerte en La Habana, con más de 2.000 salideros. Hoy tenemos más del doble de los salideros normales que nosotros debemos tener, por varias causas. Una objetiva y otra subjetiva, porque es verdad que nos faltan los recursos, es verdad que nos falta para tapar los salideros, pero es verdad que hay veces que vamos a un salidero 3 veces, malgastamos los recursos, malgastamos el combustible, y esa es una de las críticas que tenemos
de la población. Y entonces hay criterios que los seguimos por las redes, que la población dice, ¿cómo voy a ahorrar en mi casa si al frente se está botando? Y es necesario que ahorremos. Aunque se voten los salieros, que ahorremos, porque realmente no siempre contamos todos los recursos. Y tenemos ejemplos. ¿Qué significa una llave abierta boteando? 500 metros cúbicos por día, litros por día, 15.000 litros por día, si es en un mes, una llave con 0,8. ¿Qué significa un inodoro? 5.000 litros al día. ¿Qué significa una cisterna? 12.000 litros al día. Y te puedo asegurar, Randy, que hemos puesto en La Habana, que las importamos por un crédito y lo estamos poniendo nosotros, 46.093 flotantes en cisternas. Esas son 46.093 cisternas que estuvieran botando agua. Y como nos expresaba, le decía el general de ejército y el presidente de la República, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, todos, tanto en los centros estatales, en las comunidades, y la labor que nos toca a nosotros en la supresión de salideros para poder ahorrar agua, que ahorrar productos químicos, y es dar mejor servicio y evitar contaminaciones, como expresaba el compañero de la Defensa Civil. Y esas son de las situaciones que estamos monitoreando, que estamos trabajando, que digo que en ocasiones tienen que ver con recursos que no llegan, con recursos que tenemos que poner los que tenemos y que no son adecuados, y en esto estamos trabajando con la industria nacional para ver cómo, por lo menos en la supresión de salidero, podemos hacer todas las piezas y no depender de la importación, pero realmente son realidades, más los problemas que te decía de calidad que están presentes y que estamos discutiendo en cada lugar. La situación más tensa en la capital del país es la que tiene la situación más difícil con esta sequía, pero se siguen haciendo acciones como nos muestra este reportaje en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Para los residentes en los repartos El Canal y La Víbora, enclavados en los municipios del Cerro y 10 de octubre respectivamente, que debido a la intensa sequía que atraviesa el país, los niveles freáticos de las principales fuentes de abasto que suministran el agua a la ciudad se encuentran muy deprimidos, trayendo como consecuencia que se comiencen a producir afectaciones por falta de agua y bajas presiones en algunas zonas y repartos del sistema central. Actualmente la situación del abasto en la capital presenta un escenario muy complejo, dado por la sequía que tenemos tan intensa, que se viene aseverando hace varios años, producto del cambio climático. Hechos récord históricos desde el 2010 demuestran que el comportamiento de la lluvia ha sido por debajo de la media histórica. Con el objetivo de garantizar el suministro de agua por tuberías a los usuarios asociados a estos repartos, es necesario acometer un grupo de ajustes en los horarios y ciclos de distribución, que permitirá realizar una mejor distribución del agua con que contamos. Nosotros vamos a explicar hoy la situación que tiene el centro de la ciudad, que fue lo que se autorizó por las autoridades locales en las restricciones horarias en los municipios Centro Habana, Habana Vieja, Plaza de la Revolución, Cerro y de Octubre. El reparto El Canal, que recibe el agua entre las 12:30 p.m. y las 6:30 p.m. en días alternos, comenzarán a recibir entre las 12:30 p.m. y las 8:30 p.m. cada tercer día, comenzando a partir del sábado 8 de mayo, no recibiéndolo más hasta el martes 11 de mayo. En los próximos días tendremos otro paquete de medidas para el oeste de la ciudad, a partir de que Aribonabo, que es una de las fuentes desfavorables que tenemos, se encuentra en estado muy crítico, y tendremos que pasar entre Lisa, Playa y Maranao, reajustes de horarios que ya se han existido sus restricciones, a cambio de ciclo también. Una vez recuperados los niveles de agua en las principales fuentes de abasto, se restablecerán los ciclos de distribución en sus horarios normales. Aguas de La Habana pide disculpas a los usuarios afectados por las molestias causadas. Miguel Moret, para la Mesa Redonda. Bueno, pues que llegue la lluvia que falta hace para poder enfrentar esta situación que tenemos. En estos minutos finales que nos quedan, me gustaría, viceprimera ministra, que nos diera sus mensajes a la población, las orientaciones, qué seguir haciendo en este sentido. Bueno, Randy, y a toda la población, recordemos que vivimos en un archipiélago y que como archipiélago, como estado insular, hay características diferentes a los continentes. Y las características es los periodos de seca, los periodos húmedos, pero precisamente dentro de estos periodos secos está el tema de las sequías. La sequía que cada vez
se acortan más los periodos entre una y otra. Lo hemos visto aquí con las explicaciones que se han dado. Es esencial conocer que es real el cambio climático. Es decir, no es que es un invento de nadie, es realmente el cambio climático existe y las sequías existen. A esto se adicionan problemas en el tema de la infraestructura de un país como el nuestro, que tiene problemas acumulados en el tiempo, que se ha trabajado. Hay inversiones millonarias en que se han realizado y se realizan. Uno de los sectores donde más se ha invertido en los últimos años. Exactamente, precisamente con esto se han mitigado los efectos de la sequía y hoy en la región oriental es diferente. Estuviéramos ahora, si no se hubiera ejecutado toda la conductora Nípez-Jibara, el trasvase de Guirabo-Cauto en Holguín, la rehabilitación del acueducto de Santiago de Cuba, la rehabilitación en Guantánamo, hoy estuvieran en la situación que estaban antes. Y por tanto hubiera sido mucho peor la situación para enfrentar la sequía. Igual que La Habana, en su momento, que en el 2010, sin las obras que se habían ejecutado, la situación era mucho más complicada, como explicó el presidente de Recursos Hidráulicos. Por tanto, es una realidad la sequía y tenemos que mitigar sus efectos y enfrentarla con el concurso de todos. A esto se suma el bloqueo cruel que el gobierno de Estados Unidos impone a nuestro país y la pandemia, que son elementos que se van sumando a los problemas que tenemos y que todos tenemos que enfrentarlo. Pero ¿cuál es la primera prioridad ahora de todo lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener ese recurso agua, tenemos que mantener la salud del pueblo, pero también tenemos que mantener la economía del país. Es decir, tenemos que resistir en los momentos en que estamos, pero seguir avanzando en el desarrollo. Por eso no se dejan de ejecutar estas obras hidráulicas tan importantes, esta voluntad hidráulica que, como tú explicabas, continúa ejecutándose. Pero lo más importante es el uso racional y productivo. Fíjate que hablamos de uso racional y productivo. Es decir, usar el agua adecuadamente, desde la persona que está en la casa. Poner el ejemplo del presidente de cuando se afeita a la persona y deja la llave abierta, o cuando es verdad que no tengo el herraje con que sustituirlo, porque hoy tenemos grandes problemas con todo el plan que se ha hecho de los herrajes. Se comenzó a producir, pero vino este recrudecimiento del bloqueo y está limitado en estos momentos por los problemas financieros. Entonces hay que buscar alguna solución dentro de la vivienda y fuera de la vivienda, con la responsabilidad que le toca a las personas, pero con la responsabilidad que le toca a las instituciones, que es tan importante. Es decir, en unidad todos, cuidándonos con las medidas sanitarias, claro, aquí tenemos el pomito, pero siempre preservando un recurso tan valioso que es el agua, que es un derecho humano y que Cuba cumple con los objetivos de desarrollo precisamente con todo lo que se está haciendo. Así que el mensaje es ahorrar, que es la principal premisa, cuidar lo que tenemos, trabajar con alternativas, emancipándonos por nosotros mismos, enfrentando este bloqueo con alternativas en todos los lugares y por supuesto en unidad, como pueblo unido que somos, porque somos Cuba y como tal seguimos trabajando, seguimos en combate. Gracias a usted, Inés María, gracias a los compañeros que nos han acompañado esta tarde en la mesa redonda, información de primera mano que han tenido sobre la situación de sequía que enfrenta el país, la búsqueda de alternativas en todo el territorio nacional para enfrentar este hecho, la posibilidad que brinda las inversiones, la cantidad de personas que son afectadas directamente por esta sequía y por supuesto el llamado al ahorro como elemento y premisa fundamental para enfrentar una situación como esta. Así que ha tenido usted información y esperamos que la haya sido oportuna y buena para su conocimiento y acción. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.